Muy bien, amigos. Ahora vamos a ver lo que son los decoradores y lo que son también las clases. Un decorador, bueno, sabemos que las funciones en Python pueden recibir como parámetros eh, varios tipos de variables, arreglos, variables enteras, de cualquier tipo, pero también pueden recibir como un parámetro otra función. Ujú. Entonces, cuando reciben esa función, pues como parámetro, ejecutan no solo la función o los pasos que le estamos definiendo a esa función, sino pues también lo que la otra función va a realizar. Por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí que estamos definiendo la función 1, que va a recibir como parámetro una función cualquiera, cualquier función que le pasemos, y lo que va a hacer es que va a ejecutar dentro de este código su función, o sea, la función que recibe como parámetro, ¿vale? Y aquí el resultado, bueno, le pedimos que regrese que este es el resultado de mi función 1. Ahora, ¿qué función le vamos a pasar como parámetro a nuestra función 1? Bueno, definimos la función 0, que lo que hace esta función es que imprime en consola el resultado de mi función 0, ¿no? Le pedimos que imprima este texto, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? Eh, Mi función 1 va a recibir como parámetro esta función y lo que va a hacer con esta función que reciba como parámetro va a ejecutar el código que realiza esta función, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si se fijan, primero esta función entra como parámetro, se ejecuta y da como resulta de mi función 0. Aquí está, resulta de mi función 0. Y posteriormente, cuando acaba de ejecutar el código, aquí le podríamos poner otras instrucciones, bla, 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 ta, ta, ta. Ajá, cuando acabe de ejecutar todas estas instrucciones, lo que va a hacer es que va a regresar el valor print resultado de mi función 1, ¿no? Por ejemplo, aquí le podríamos poner print 1, ¿no? Print 2, 2, ¿no? Y entonces ahora lo que va a pasar es que va a poner, ok, resultado de mi función 0, que es esta función, y va a entrar acá, ¿no? Y después va a imprimir 1, 2 y aquí el resultado de mi función 1, ¿vale? Entonces, estos son los decoradores, esto es el concepto de función dentro de una función. Un decorador que es una forma más bonita, ¿no? De poner una función dentro de otra función, pero también tiene una característica. Las funciones no solamente es que pueden recibir aquí funciones en los parámetros, sino que además pueden regresar otra función. Ajá. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí, no? Definimos una función 4 que va a tener un parámetro que puede ingresar otra función. Ajá. Y entonces definimos adentro de esta función 4 una función que se llama mi función 3 que va a tener estos pasos. Va a agarrar esta función que le estamos ingresando en el parámetro y no la va a ejecutar aquí, la va a ejecutar dentro de la función 3, ¿no? ¿Y qué va a regresar esta función? La función 4 va a regresar esta función que armamos aquí adentro, ¿vale? Mi función 3. Entonces, ¿esto cómo funciona? A esta, acuérdense que aquí le tenemos que pasar una función como parámetro. Ajá. Entonces vamos a utilizar la que ya habíamos creado, que es esta mi función 0. Le podemos pasar cualquier función, le podemos pasar la función 1, función 0 o cualquier otra que definamos y va a ejecutar los pasos, ¿no? Este es el resultado de la función 0. O sea, está ejecutando. ¿Qué dice esta función? Dice, esta función está definida como agarra la función que te estoy pasando como parámetro y regrésame, ¿qué me regresas? Una función, ¿no? Que tenga esta funcionalidad, ¿vale? Ok, entonces a final de cuentas los decoradores son funciones dentro de funciones, ¿no? En lugar de yo tener que definir aquí como anidadamente esa función, lo que hago es defino mi función 4, que es esta que ya definí, ¿no? Y con esta notación, o sea, es arroba y el nombre de la función, esta función va a ejecutar, es como si se englobara a esta función de abajo que le estoy ejecutando, ¿no? Por ejemplo, vean. Ajá. Entonces, esta es la función, aquí está el resultado de mi función 3, que es lo que habíamos definido en esta función, y también está ejecutando, o le pedimos que cuando acabe, regrese el resultado de la función 5.
Ujú. Entonces, ¿para qué sirve esto? Bueno, porque cuando yo necesito englobar funciones o anidar funciones que hagan cosas, pues es mucho más legible entender esta notación, ¿no? Que esta función, ¿no? Va a recibir como parámetro la función que tiene inmediatamente abajo y que se van a ejecutar estas dos funciones, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Entonces, por convención, la función que va dentro del decorador, bueno, a esta se le llama función decoradora, ¿no? ¿Por qué? Porque está adornando, por decirlo de alguna manera, la función que sí está explícita. Y se le llama wrapper a esta función que va aquí adentro. En este caso, a la función 3, ¿no? Esta que está ejecutándose adentro de la función esta sería la función decoradora. Este es el wrapper de la función, ¿no? Este es el que agrupa la función. Y también le podemos incluir a este wrapper, ¿no? Puede entrarle, o sea, puede recibir variables o argumentos indefinidos, ¿no? O sea, puede recibir diccionarios y puede recibir args y keyword args también, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver cómo funciona esta función. Estoy definiendo aquí mi función myDecorator, ¿no? Y lo que vamos a hacer es que a esta función edad, ¿no? Esta función edad la estamos definiendo como que nos va a calcular la fecha de nacimiento, ¿no? Le voy a pasar el parámetro fecha de nacimiento, ¿no? En formato de texto. Adentro de la función está calculando el día de hoy y está calculando en este paso está convirtiendo la fecha de nacimiento en texto, lo está convirtiendo a un timestamp y lo que nos va a regresar es la resta entre estos dos, ¿no? Pero como está englobada en esta función decoradora, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a agarrar y va a ejecutar también el código de esta función, ¿vale? O sea, vamos a ver cómo funciona. Aquí la función que yo tengo que llamar es esta, edad, que va también a estar afectada o va a ejecutar los pasos también de la función decoradora. Ujú. Si se fijan aquí, lo único que dice la función decoradora es que se ejecute la función que le estamos pasando. Ujú. Pero para ejemplificar mejor, o sea, cuál es la diferencia, vamos a vamos a poner en la función decoradora otros cálculos, ¿no? O sea, en la función decoradora, en el wrapper, le estamos diciendo, ok, no solamente ejecutes la función que te estamos pasando, pero también agarra de tu variable nombre, ¿no? Y imprime cuál es mi edad, o bueno, cuál es la edad, ¿no? Que te estamos pasando en los parámetros y cuál es el nombre. Ajá. Si se fijan en la función decoradora, bueno, en la función edad 2, aquí en ningún momento le estoy diciendo que calcule la edad, que calcule, bueno, mejor dicho, la edad sí, ¿no? O los años, sí, pero no le estoy diciendo que haga nada con el nombre, ¿no? Sin embargo, aquí no le estoy diciendo que haga nada con el nombre, aquí sí, en el wrapper, en la función decoradora. Y esto va a pasar porque está aquí este decorador, ¿no? Que está utilizando o que le está llegando como parámetro esta función, ¿vale? Entonces, si nosotros ejecutamos este código, ok, aquí ya definimos el decorador, aquí lo ponemos como decorador y entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando ya yo le pase en los parámetros a mi función edad2? Va a calcular la edad, pero también va a regresar esto, no va a imprimir la edad es tal y el nombre es tal, ¿vale? Aquí está, ¿no? Este número viene de esta función directamente, de edad2. Y esto es lo que le dijimos que hiciera gracias al decorador. Ajá. Aquí le estamos pasando los argumentos, aquí le estamos pasando la función, y entonces puede ejecutar este código. Ujú. Entonces, esto es lo que le estamos diciendo que regrese, ¿ok? Entonces, así es como se definen y para eso sirven los decoradores, ¿no? Entonces, se pueden anidar funciones, pueden recibir parámetros una función y puede regresar también una función como resultado de todo el proceso, ¿ok? Ahora, vamos a ver otro tema bien importante que son las clases, ¿no? Eh, ¿Qué es una clase? Una clase, acuérdense que Python es un lenguaje orientado a objetos.
Entonces, una clase tiene propiedades y tiene métodos, ¿no? A final de cuentas, pues, son instrucciones que se agrupan dentro de un objeto, que en este caso es una clase, y esa clase va a tener propiedades y va a tener métodos. ¿Cómo se define una propiedad de una clase? Así, es una variable, puede ser una variable que tiene un valor, ¿no? Entonces, ¿y cómo se define un método? Es una función, acuérdense que así se definen las funciones, y que va a tener una serie de instrucciones adentro de esta clase, ¿no? Lo interesante es cómo se ejecuta, la clase nos permite replicar el código múltiples veces, ¿no? Por ejemplo, así yo ejecuto este código y entonces ya definí que mi clase, va a tener una propiedad que se llama propiedad y un método que se llama mi método. ¿Cómo se inicializa una clase? Así, yo a una variable le asigno o bueno, creo una nueva instancia, se llaman instancias. Cada que yo creo una nueva copia de esta clase, por decirlo, es una nueva instancia y la inicializo con los paréntesis abiertos. Ajá. Entonces, aquí ya inicialicé esta clase, ¿no? Pero está asignada a esta variable. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo quiero acceder a esta propiedad de mi clase, ¿no? Bueno, pues yo puedo acceder como de esta forma, ¿no? Con la anotación de punto. Entonces ya mi objeto, este nuevo objeto, tiene esta propiedad que es llamada así y este método. Ujú. Entonces, cuando yo le doy enter a esta anotación, entonces pues ya me trae el valor que habíamos definido en esta clase. Si yo cambio aquí a un 5, por ejemplo, aquí la propiedad trae el valor 5. Ujú. ¿Y qué es lo que pasa? Yo puedo definir múltiples veces. Aquí lo puedo asignar a otra variable, puedo asignar o puedo inicializar otra instancia con esta misma clase. Ujú. Entonces, y va a tener la misma propiedad, ajá, porque yo no se la he cambiado. Ahora, ¿qué es lo que pasa si yo a esta propiedad le asigno otro valor? ¿Qué es lo que creen que ustedes pase? ¿No? No, yo creo, o bueno, no creo, lo que pasa es que se cambia el valor y entonces ahora ya de esta instancia que creamos aquí, la propiedad toma un valor de 10, ¿no? Pero no se ha modificado la propiedad de esta clase que habíamos creado anteriormente, la instancia anterior. ¿Me explico? Entonces, si hicimos una copia de esta clase a una nueva instancia en esta variable y en esta variable, pero a esta ya le pudimos modificar el valor de esta propiedad que tenemos inicializada y entonces en cada una se guarda la copia, pero con los distintos valores que le asignamos. Ujú. Entonces, bueno, ¿cómo inicializamos una clase? Hay un método y hay un método que tenemos que utilizar, que es una función que se utiliza y que se llama init, ¿no? Aquí es doble guión bajo, ¿no? Es def guión bajo otra vez, init, ¿no? Guión bajo otra vez, ¿vale? Y self es para referirse a las variables que van a estar inicializadas en esta clase, ¿no? Aquí le pueden poner el primer parámetro es el que va a hacer referencia a esas variables que están inicializadas en esta misma clase. Le pueden poner cualquier nombre, pero ya es una convención prácticamente. Yo sugiero que utilicen siempre self, no se quiebren el coco y ya toda la documentación, todas las referencias siempre están con self, así que utilicen esta variable. Y aquí vamos a definir cuáles son los parámetros que va a necesitar esta clase. Ujú. Entonces, así se inicializa. Estos son los parámetros que le vamos a tener que pasar y estamos inicializando los parámetros con estos valores. Ajá. Ujú. Entonces, vamos a ver cómo se ejecuta esta clase, ¿no? Entonces, yo le tengo que pasar a esta clase dos parámetros. ¿Por qué? Porque aquí le estoy definiendo dos parámetros, ¿no? Este parámetro y este parámetro, ¿no? Entonces, aquí le estoy pasando a mi clase, ¿no? El primer parámetro es nombre y aquí está utilizando un texto, ¿vale? Entonces, si yo quiero acceder a estos parámetros o a estas variables, lo que hago es utilizar eh, esta clase, que ya la inicialicé con estos valores, con la anotación punto, accedo al parámetro 1, que es el parámetro 1, ¿no?
y al parámetro 2. Mi parámetro 1 es este texto, ¿no? Vean la diferencia, o sea, no es el nombre solamente, el nombre es este parámetro. Ajá. Este texto es este parámetro. Ajá. Y entonces yo a mi clase le estoy inicializando, ¿no? El parámetro 1 con este valor que tiene un texto que dice mi primer parámetro es tal, ¿no? El segundo parámetro es mi segundo parámetro es tal, ¿vale? ¿No? Ahora, la convención también es que si aquí yo le podría poner self param guión 1, ¿no? Guión 2, ajá. Y entonces aquí tendría que decir guión 1. Pero la convención es que este parámetro y este parámetro se llamen de la misma forma para que no haya después confusiones en cuál es el parámetro que estamos utilizando, ¿vale? Bueno, aquí me marca el error porque ya no existe este. Sería así, ¿vale? Ok, entonces en una clase nosotros podemos definir distintos métodos y distintas funciones. Ujú. Entonces, el método init ya saben que es para definir cuáles son los nombres, es como un constructor de cuáles son los parámetros que tengo que ponerle a mi clase, ¿no? A mi instancia para poder inicializarla, que es lo primero con lo que va a funcionar. Pero yo puedo definir otros métodos, ¿no? Y los métodos, acuérdense, siempre es ya una convención también, siempre utilizar self. Esto me va a poder, eso nos da acceso a estas variables que nosotros estamos definiendo, como self nombre, self edad, self carrera, ¿no? Entonces, si se fijan aquí, esta clase tiene un método que se llama profile y otro que se llama mi edad, ¿no? Ah, en donde profile lo que va a hacer es imprimir este texto, mi nombre es, y self nombre. El self nombre va a ser el que definimos aquí. Ujú. Y tengo edad y tengo carrera, que son estas variables que estamos definiendo en el constructor. Ujú. Entonces vamos a ver cómo funciona. Ok, yo inicio una clase, bueno, esto ya está ejecutado, inicio una clase, la inicializo con estos valores. Ujú. Entonces, y ahora esta instancia va a tener la propiedad de mi edad, ¿no? Bueno, el método, perdón, el método de mi edad. Entonces, aquí va, lo que hace este método es imprimir que mi edad es la edad que está definida aquí, ¿no? Si aquí le ponemos, no sé, 15, bueno, pues entonces es 15. Si le ponemos 20, pues es 20, etcétera, etcétera. Ujú. Entonces, obviamente estos métodos, aquí podemos tener una serie de instrucciones, ¿no? Muchas instrucciones y tan complejas como querramos, y así es como llamamos a una propiedad de una clase. Ujú. Como les decía, esto se puede reutilizar, se puede ejecutar, se pueden utilizar otras instancias. Aquí, por ejemplo, eh, bueno, de hecho, aquí lo que estamos haciendo es utilizar una propiedad de Python, de las clases de Python que se llama herencia. Esto se hace porque yo puedo definir otra clase, ¿no? Que tenga como parámetro también una clase, ¿no? ¿Y qué es lo que me permite esto? Que yo pueda reutilizar todo este código que ya escribí aquí. Yo no tengo que escribirlo otra vez en esta clase, ¿no? Y a esta clase la puedo extender, ¿no? Esta clase la voy a extender. Ajá, aquí le podría poner otros métodos, ¿no? Otros métodos, como vamos a ver acá abajito, pero ya no tengo que repetir estas instrucciones de profile y mi edad. Ajá. Por ejemplo, aquí estoy creando un objeto heredado que es de esta otra clase y le estoy inicializando con estas variables que, si se fijan, son las variables de entrada de inicialización de esta clase, de esta de aquí arriba, nombre, edad y carrera. Nombre, edad y carrera. Aquí yo no le puse nada, ¿no? Que tenía que pedir estas y qué iba a hacer con estas variables. Ajá. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que hace, ¿no? Si yo quiero llamar profile, fíjense, yo aquí en ningún momento en este código le dije que era profile ni nada, solo definí desde acá. Entonces está heredando, por eso se dice son clases heredadas, está heredando los métodos que tenía esta clase también. Ujú, ¿no? Porque ahora con esta inicialización, entonces yo puedo llamar estos métodos, ¿vale? Muy bien.
Ahora, sin embargo, yo también le puedo asignar o puedo inicializarle nuevas variables a esta clase que estoy creando y que tiene esta clase heredada. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues entonces lo que hago es igual con el método init, ¿no? Estoy definiendo self, ¿no? Le pongo el parámetro self y un nuevo parámetro, ¿no? Que no estaba acá, ¿no? Pero va a ser totalmente nuevo. Y también le estoy definiendo un método nuevo que igual, ¿no? Lo que va a hacer es imprimir cuál es el parámetro nuevo que le estoy pasando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Defino una instancia con estos parámetros, ¿no? Le estoy pasando pues, los anteriores porque ya lo está heredando y le estoy pasando el parámetro nuevo que es el que también le estoy pidiendo aquí en el constructor principal, ¿no? Pero me marca un error. ¿Por qué? Porque pues aquí en ningún momento, o sea, no le estoy diciendo que inicialice los parámetros que ya teníamos acá también inicializados, ¿no? O sea, aquí como está sobreescribiendo este método init, ajá, entonces tenemos que utilizar también una instrucción que se llama super, que lo que quiere decir es que se refiere a la clase padre o a la clase que está proveyendo estas variables y le vamos a activar init también con estos parámetros. Ajá. Entonces yo le digo super, o sea, esto quiere decir de la clase padre o de la clase superior, también inicializa, ¿no? Utiliza el método init con estos valores, ¿no? Entonces, si yo la defino así, ahora sí me acepta, vean, no me marca ya ningún error y ahora sí puedo utilizar ya de esta nueva instancia que estoy creando con estos valores, ¿no? Los métodos de la clase padre, que era esta, y también los parámetros de la clase nueva, ¿no? Por ejemplo, aquí si yo quiero decirle aquí nuevo, lo que estoy haciendo ah, es así, ¿no? Mi nuevo param, ¿no? Aquí lo que estoy haciendo, aquí le había pasado nuevo param, ¿no? Aquí va aquí, nuevo param, ¿no? Lo inicializa aquí y estoy utilizando este método, nuevo param, ¿vale? Entonces, pues como verán, Python es muy flexible. Estos son las clases y los decoradores que también son muy potentes. Ya en código real son sumamente potentes. Ayudan a realmente no replicar mucho código o reutilizar, mejor dicho, mucho del código que se hace de forma muy eficiente.